Bienvenidos a un nuevo podcast de Juan Uillo. En nuestro último podcast contamos la historia de la GAMI, una historia espectacular, pero la idea siempre fue hacer un segundo podcast para poder explicar por qué Juan ha tomado esta postura sobre este tema de la homosexualidad. Queríamos ir un poquito más allá y contarles nuestras experiencias, nuestra perspectiva y dejarles como entender un poco nuestro trayecto y cómo hemos llegado a este punto. Y creemos que es hora de cambiar, así que esperamos que realmente lo disfruten. Lo complicado de estos temas es que siempre va a haber alguien en contra. Y lo que me parece a mí interesante es que los dos entendemos como los dos lados de la moneda, porque al fin y al cabo los dos fuimos criados en una sociedad que siempre ha estado en contra de la homosexualidad. Pero no solo la sociedad, sino también nuestro trasfondo religioso. Totalmente. Y entonces, pero al mismo tiempo como que escucho los argumentos que usa la gente en contra de la homosexualidad y entiendo, no justifico, pero entiendo, porque yo también los creía. Y por experiencia puedo decir, no es que se creen estos argumentos por malos o por quitarle el derecho a alguien, sino porque en verdad es lo único que sabes. Claro, yo creo que cuando tienes este pensamiento tan metido dentro de ti, ni siquiera te das cuenta que no debería ser así, o que podría ser algo malo, que ha llevado a la discriminación, a herir a otras personas. Y es algo que está totalmente internalizado en nuestro sistema. Siempre crecimos sabiendo o pensando que la homosexualidad está mal, y entonces nos incomoda y es como, le tenemos miedo porque es algo totalmente diferente. Entonces, yo sé que todos esos argumentos la gente los dice y viniendo de un trasfondo religioso donde me enseñaron que la homosexualidad estaba mal, uno no dice, no sé, en verdad por ser por malo. Uno dice... No lo ve así definitivamente. Tú sientes que es tu responsabilidad dejarle a la gente saber que eso no es lo mejor que hay para su vida. Y entonces es como una preocupación genuina. Claro, pero sí, obviamente todo eso viene como de la falta de conocimiento. Claro, y es lo que dices, creo que en algún punto tenemos que conocer mucho más allá. Exacto. Y claro, todos tenemos una historia, un punto en el que tal vez dijimos, esto está mal. Exacto, que es chistoso porque para mí, yo nunca tuve a alguien cercano homosexual en mi vida. En el colegio había un grupo que eran como que estaban todos los gays y las lesbianas y era como que, no sé, todo el mundo, era como que les discriminaba y era un poco como motivo de chiste y yo no era cercana a ellos tampoco, entonces no es como que yo podía ver su perspectiva. Pero es chistoso porque a mí lo que me hizo como pensar dos veces acerca del tema fue una serie de televisión que yo empecé a ver y era medio recurrente el tema, no tanto de la homosexualidad, sino como de este grupo de gente que todo el mundo les discriminaba. Y entonces, claro, uno de ellos era gay. Y al comienzo me incomodaba, y era como que qué bestia, cómo están normalizando la homosexualidad, que es el colmo. Y poco a poco, mientras seguí viendo esta serie, como que algo en mi cerebro se despertó y dije como que, ¿qué pasa si en verdad yo no estoy entendiendo las cosas? ¿Qué pasa si es que de verdad la que no entiendo soy yo y no ellos? Claro. Y por lo menos la serie me hizo pensar dos veces. De ahí a llegar al punto en el que estoy hoy, tuve que haber muchísima transformación de pensamiento y como que el tratar de pensar más allá y obviamente también conocer gente homosexual. Pero ha sido un súper largo proceso en el que de verdad es ponerme en el zapato de la otra persona y tipo, ¿cómo es para una persona homosexual vivir en su cuerpo? Claro. en algo el día a día. Exacto, el día a día y sabiendo que la mayoría de gente no les aguanta. Obvio. Es tremendo porque yo en mi caso, en cambio, sí tuve que ser honesto, sí tuve que ser real y sí tuve que decir, a ver, ¿por qué es que tengo este desprecio o este rechazo? Y en mi caso sé que, viendo atrás, fue la homofobia. Porque me acuerdo claro que cuando me hago evangélico, por decir así, comienzo a tener este pensamiento. Antes no me importaba mucho, ni me iba ni me venía, pero comienzo a escuchar tanto este tema, tanto así que cuando estaba en Estados Unidos estudiando,
estamos con mis roommates y estamos 3 en la mesa y uno de mis mejores amigos dice, no es pecado. Ese rato, dije, madre, pero, o sea, me indigné y casi nos pegamos porque yo comencé a decirle los típicos 6 versículos que uno sabía. Y claro, viendo mi vida atrás, me doy cuenta de una cosa, que había algo mucho más profundo, porque podía ver, por ejemplo, una serie o una película donde habían asesinatos, matanzas, cosas crueles, y no me afectaba. Pero el rato que salían 2 hombres o 2 mujeres besándose, era, hijo de madre, o sea, ¿qué pasa? Y me sentía completamente incómodo. Al mismo tiempo, era como que cualquiera de mis amigos, porque siempre tuve amigos que no eran necesariamente cristianos o evangélicos, que actuaban diferente o eran ateos, o por decir en esa época que tú veías ciertas cosas como pecado, porque yo lo veía como pecado. Entonces se emborrachaban o se acostaban con la novia o cualquier cosa, no había ningún problema. Es decir, claro, nunca yo saltaba a decirles de esto. Pero me di cuenta que en verdad comencé a definir al cristianismo, es decir, que bajo esto, o sea, si es que hay una persona que dice soy cristiana, pero dice estoy a favor de la homosexualidad, para mí inmediatamente era todo el cristianismo se reduce a que si crees diferente, simplemente no eres cristiano. Y me di cuenta que en verdad era algo interno, porque no hace daño a nadie, o sea, no es como el pecado, porque el pecado lo que hace es dañar a alguien. Pero me puse a pensar, a ver, esto no hace daño a nadie, pero ¿por qué es que tengo tanta fobia, puede decirse? ¿Por qué tengo tanto rechazo a esto? Y como tú, no tenía ni siquiera un amigo cercano homosexual que puede decir quiero conocerte, porque uno ya viene con estos estereotipos, dices el homosexual es así. Exacto. Y los defiendes, pero ni siquiera los conoces. Entonces ahí fue cuando dije hay algo más profundo en mí, y en mi caso pude darme cuenta que todas estas que quería defender la Biblia o que decía hay que aceptarlos, pero hay que amarlos, pero no aceptarlos, venía de una raíz de homofobia. Y creo que somos muchísimos que pasamos por eso, pero no nos damos cuenta. Claro. Y no sé, o sea, para mí como que llegó un punto en el que para mí siempre fue tan real mi experiencia con Dios. O sea, y era como tan personal, pero tan real. Y yo siento que yo sentí el amor de Dios tan profundamente que llegó un punto que yo no podía entender un Dios que condenara el amor. O sea, yo como que pensaba en qué creo acerca de la homosexualidad y solo no tenía ningún sentido creer en un Dios que condenaría el amor. Entonces, como que mi experiencia con Dios de repente ya no tenía ningún sentido con lo que me decían que lo que era Dios. Tu perspectiva de Dios. Exacto. Era como que en qué momento hay como esa disyuntiva, en qué momento, ¿quién está mal? O sea, mi experiencia con Dios o lo que me están diciendo. Entonces, no sé, como que eso supongo fue lo que me hizo dudar. Pero nada, ha sido un proceso súper largo. Y hasta tú y yo, como que cuántas peleas teníamos acerca, o sea, al respecto de esto. Exactamente. Creo que yo empecé a cambiar mucho antes que yo. Antes que tú. Y entonces siempre hablábamos y yo me resentía tenaz. O sea, yo me ofendía de las cosas que decía. Eran peleas. Y eso que tú siempre fuiste medio abierto, pero aún así esta como homofobia internalizada estaba presente. Había. Y aún cuando era la típica para mí esta progresión, por decir así, de que te voy a amar. Primero era, en realidad, te vas al infierno, es pecado. Ajá. Después era, ¿sabes qué? No te vas al infierno, pero es pecado. Luego era, no es ¿cómo se llama? No es el diseño original. Pero siempre había este rechazo, como que me toca amarte, te voy a tolerar. Pero siempre había esto. Y ahí fue, creo, cuando en realidad dije, a ver, me llegó al punto que tú decías, a ver, no puede ser que yo me sienta mejor que Dios, que quiera aceptarlos, que quiera amarlos. Debe haber una razón por la cual creo que es pecado, que tal vez no esté en la Biblia, porque si la Biblia es claro que dice que es pecado, entonces debe haber alguna razón lógica por afuera de por qué es pecado. Y es cuando te pones a pensar en todas las ¿cómo se llama? Perspectivas o las creencias que hay sobre los homosexuales, que ni siquiera los conoces, pero los aceptas. Ajá, como el que es una decisión. Así es, es la típica. Que un homosexual decide ser homosexual. Y a mí me da chiste ese argumento porque yo digo, no sé, o sea, si fuera tan fácil, no hubiera homosexuales. ¿Y tú? O sea, ¿quién decide vivir una vida en la que todo el tiempo te están diciendo que estás mal, que estás enfermo, que es pecado, que te vas a ir al infierno? O sea, ¿quién decide
vivir una vida así, pero es como, y es lo que yo siempre le digo a la gente, como que tú eres heterosexual, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si de repente te dirían, de hoy en adelante la norma es ser homosexual? ¿Pudiera atraerte un hombre? Obviamente no, porque eres heterosexual. Obvio, y hacer a la fuerza, y yo creo que debe ser tan traumante, y la respuesta, como tú dices, es tan fácil, es que ellos escogen, entonces que cambien, como que fuera un día me levanto y digo, hoy no voy a ser homosexual. Pensamos que es así tan fácil, pero cuando conoces a las personas te das cuenta que no es así. Ellos no escogen hacer esto, simplemente son, o nacieron así, pero no escogen, no pueden de un día a la mañana decir, Entonces claro, ese argumento me tocó a mí descartarlo por completo. Sí, y o sea, tal vez cuando ya dejas de pensar que es una elección, entonces viene el argumento de que entonces es una enfermedad. O sea, naciste, pero es una enfermedad o una malformación genética, y como que naciste mal, como que fuiste una equivocación. Que bueno, esa teoría se descartó. Sí, bueno, en verdad hasta la OMS se lo veía, porque claro, lo que no se conoce, muchas veces decimos es de enfermedad, y es a finales de los 70 que dicen, vean, no es de enfermedad, y en realidad es en el 90 cuando dicen, reconfirman y dicen, vean, simplemente no es una enfermedad. Pero todos esos años hizo tanto daño, porque las personas les hacían estos shocks. Claro. Para decir, tienes que cambiar, les hacían diferentes tratamientos, porque como era una enfermedad, hay que curarte. Entonces eso era una idiotez también. Te pones una vez más a analizar y dices, por ahí tampoco va la cosa. Claro, y o sea, hacían terapias que eran consideradas casi como tortura. O sea, imagínate lo que es que a una persona le traten de cambiar quién te atrae como torturándote. Como que eso es inhumano. Eso es lo antinatural. Y al mismo tiempo preguntarte por qué estoy enfermo, por qué soy así. O sea, ¿quién me creó así? Exacto, ¿no? Es un desastre. Y bueno, también, justo lo que acabo de decir, que también se dice que es antinatural. Ah, sí. Y claro, es la típica que lamentablemente hasta, porque tal vez la enfermedad ya muy pocos son los que usan. Ajá. Pero esto de que es antinatural todavía se usa full. Porque dicen, a ver, es antinatural porque simplemente si es que juntas un hombre y un hombre no va a haber reproducción, no puedes tener hijos. Claro. O sea, primero que nada, hay homosexualidad en la naturaleza. Así es. Como que hay especies homosexuales. Y por otro lado, como que eso es reducir, no sé, todo lo que es la sexualidad solo a la reproducción. Entonces, ¿para qué existe el placer? Y toda la vida. Pensar que nuestra meta es, tenemos que tener hijos. ¿Y cómo dice la homosexualidad? Solo al sexo. O sea, es... Ajá. Y además, entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no pueden tener hijos? O con los hombres que no pueden tener hijos. Entonces, ¿qué? ¿También ellos nacieron con una enfermedad? ¿O son antinaturales porque no pueden reproducirse? O aquellos que no quieren tener hijos. Que no quieren. Significa que no están cumpliendo cierto propósito, que su vida no va a ser lo máximo porque simplemente tomaron la decisión. Ajá. Entonces, es otra cosa que también tuvimos que descartar, decir, o sea, repetimos que es antinatural, pero ni siquiera sabemos por qué. Pero cuando ves mucho más allá, es obvio que no va por ahí la cosa. Y creo que mucha gente también como que le molesta, porque primero es algo desconocido y después porque hace unos años se veía la homosexualidad como una perversión, como que algo estaba mal en tu cerebro y como que no te era suficiente solo como que la experiencia sexual con el sexo opuesto, sino que tenías que buscar algo más allá, y que era como que son pervertidos. Y, o sea, lo que a mí me da chiste es que cuántos heterosexuales pervertidos hay. Obvio. O sea... Es que inmediatamente cuando tú escuchas la palabra homosexual, por todo lo que hemos vivido y hemos escuchado en nuestras creencias, cómo se han formado, asocias. Exacto. Dices, es que son unos pervertidos. Es que son Sodoma y Gomorra, que vamos a hablar un momento de eso, pero es pensar que los homosexuales solo tienen esta orientación por un deseo sexual descontrolado. Exacto. Por un deseo sexual que no pueden complacer. Entonces tienen esta sed de sexo y entonces son pervertidos. Entonces, si es que tú eres heterosexual y un homosexual va a querer violarte, va a querer lavarte el cerebro, va a querer abusarte. Entonces, esa parte ahí está heavy, porque eso sí que nos ha llevado a tanta homofobia, tanto repudio. Porque, y discriminación. Discriminación, porque ves homosexual y dices, este man es pervertido, ¿qué me va a querer hacer? Exacto. Pero una vez más, cuando conoces a alguien dices, nada que ver.
¿Hay pervertidos dentro del grupo homosexual? Claro, pero hay también pervertidos dentro de los heterosexuales. Entonces no es una característica que pueda definir a una persona que tenga esta orientación. Y la otra cosa que a mí me parece demasiado importante, que leí hace muchísimo tiempo y es una de las cosas como que realmente me hizo pensar, es que, y no sé los datos exactos, tendría que ponerme a buscar el estudio, pero alguna vez supe de un estudio que hicieron en parejas heterosexuales y en parejas homosexuales, y era un estudio de cómo reacciona el cuerpo cuando estás enamorado. Entonces, como que cómo reacciona el cerebro cuando estás enamorado, si es que el corazón late más rápido cuando estás enamorado. Y se dieron cuenta que tanto en parejas heterosexuales como homosexuales, la reacción era exactamente igual. O sea, su cerebro funcionaba igual, su corazón latía igual. Entonces, es lo que digo, o sea, siempre se ha pensado que la homosexualidad se trata todo sobre la sexualidad. Pero no, o sea, la sexualidad es una parte del amor romántico, sí. Claro, pero no hay amor romántico también. Y es un sentimiento extremadamente puro. Y ahí viene la otra cosa, porque claro, cuando dices, bueno, no hay esto, no es una enfermedad, no son pervertidos, también por ser muy bien intencionados, decimos, no, es que de ley tuvo algún trauma, de ley fue abusado de pequeño, de ley su papá no estuvo ahí. Y era otra de las cosas, porque cuando conversas con las personas, incluso mi propia creencia era, pobre, de ley algo le pasó de pequeño, de ley tuvo un trauma. Y una vez más, es porque no conocemos y nos basamos en estereotipos, pero cuando comienzas a conocer a las personas, dices, tú eres homosexual, la misma Gaby, una familia increíble, y nunca tuvo ningún problema de pequeña, no es que le violaron, no es que le abusaron, su padre estuvo ahí. ¿Y cómo respondes a eso? Es un mito que tenemos que sacarlo por completo de nuestras mentes. Exacto, totalmente. Y además, como esta creencia de que también los homosexuales odian a Dios. Así es. Y odian a la religión. Porque son enemigos. Ajá. Y lo más heavy de todo esto es que los que odian es la gente de las religiones. Exacto. Que odian a los homosexuales. O sea, hay tantas personas homosexuales que tienen este deseo de espiritualidad y de creer en algo, pero lamentablemente han sido rechazados por tanto tiempo por las iglesias y por las religiones y simplemente no han encontrado un lugar, pero hay ese deseo. Definitivamente. Y la cosa es esta, si es que hay personas homosexuales que odian a la religión y a Dios, es completamente entendible. Si es que toda la gente te cae con un libro y toda la gente te cae con la excusa de que eres un enemigo de Dios, de que eres una abominación a Dios, y tú ves como la gente creyente, la gente que dice que sigue un Dios de amor, te comienzan a segregar, a discriminar, a acusar de pervertir y todas esas cosas, obviamente, claro. ¿Cómo no voy a odiar? O sea, no justifico el odio, pero es entendible. Entonces, que haya ciertas personas que obviamente odien a Dios o esa perspectiva de Dios y la religión, es porque nosotros mismos nos hemos encargado de mostrarles ese odio, simplemente la respuesta. Y yo creo que aquí el problema más heavy es que por la sociedad y por una mala interpretación de la Biblia se ha discriminado, se ha abusado, se ha castigado, se ha torturado, se ha excluido, se ha perseguido, rechazado a un grupo de seres humanos, a nuestros propios seres humanos, a nuestros hermanos, a personas de un corazón increíble, porque simplemente hemos tenido este mal entendimiento. Pero es hora de que cambie. No podemos quedarnos de esta manera. Algo tiene que cambiar. Y creo que ahí fue cuando vi que estas características o mitos o creencias que se tenían de los homosexuales, ninguna de ellas valía. Dije, entonces tengo que realmente estudiar la Biblia, por una razón, porque si voy a ser tan enfático, si voy a ser tan apasionado para que apenas escuchen algo de los homosexuales, sacar las garras y ser el primero que comenta y se van al infierno y bla, bla, bla. Apasionado y casi obsesionado. Sí, es una obsesión. Es una obsesión. Es una obsesión. Y para llegar a eso, creo que si voy a hacer, Wendner, esta forma de creer, por lo menos tengo que saber por qué. Claro. Y ahí fue cuando dije, bueno, voy a estudiar. O sea, tengo que estudiar, tengo que saber qué es lo que dice y por qué lo dice. Y todo cambia cuando una persona que admiro demasiado, que es la persona que más conoce la Biblia que conozco, es la persona que tiene el corazón más espectacular, es un genio. O sea, nadie conoce la Biblia como el que yo sepa, o sea, es un crack. Y me dijo, ¿sabes que la Biblia no condena la homosexualidad? Y yo me quedé, hijo de madre, ¿en verdad me dices? Y me puse a pensar, Jesús nunca menciona esto. Y luego digo, estudié y aprendí que la palabra homosexual
recién se le incluye en la Biblia en 1946. Ya. Es decir, que todos los siglos y años antes no había esa palabra. Entonces dije, entonces, ¿qué es lo que realmente dice? Y ahí es donde me puse a estudiar. Me puse a estudiar y obviamente no soy teólogo, obviamente no soy biblista, pero he hecho un estudio bastante profundo y aquí quiero contarte un poco incluso de esto. Pero solo antes de que me cuentes todo esto, o sea, dijiste que Jesús no lo menciona. Pero, Voy a llegar allá. Ya. Justamente quiero ir en este orden porque es heavy, porque obviamente por el tiempo no se puede hacer un estudio tan detallado, una exégesis tan detallada, pero la idea es justamente que hemos hecho en One es mandar ciertas capsulitas para que cada uno vaya y busque. Entonces toda la información de esto está ahí. Obviamente si es que alguien quiere algo más profundo, recomiendo, se llama Keno Parra, en su Instagram hace un estudio espectacular, tal vez el mejor que he leído, pero hay algunas cosas que tenemos que entender en el momento de ir a la Biblia, o sea, de ver qué es lo que realmente dice. ¿Y por qué hablo tanto de la Biblia? Porque fue algo que me quedó aquí marcado. Y la mayoría de las personas que lo condenan es obviamente por esto de la Biblia. Para entender la parte de la homosexualidad, primero tenemos que entender cómo funcionaban esos tiempos, ¿no? Es decir, hay que saber que es súper difícil tratar de entender un concepto de hace miles de años cuando estamos en otra época completamente diferente. Claro. Pero habían dos tipos de jerarquías. La jerarquía social, que siempre ha habido, eran los de más poder, abusaban de los de menos poder, los ricos abusaban de los pobres, que vemos una y otra vez cómo Jesús condena eso. Y había la jerarquía de género. En ese tiempo, las mujeres eran lo último, lo peor. Es decir, el hombre acá, a veces habían esclavos y todo, y la mujer acá. Entonces, para entender esto hay que entender ese contexto, que ya te digo por qué, porque es básico saber que habían este tipo de jerarquías. Entonces, esa es una de las cosas que tenemos que nosotros tener en cuenta. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que la palabra homosexual no existe sino hasta hace 150 años. En esta época en la que son escritos estos libros, no había esta percepción de orientación sexual. No había la percepción de dos seres humanos del mismo sexo que se aman. No existía. Es decir, que si esta palabra recién sale hace 150 años, cualquier Biblia que diga la palabra homosexual está mal, porque ese concepto no se existía, no se percibía, una vez más, este concepto que dos personas del mismo sexo se comprometan, se amen, se valoren, ¿me entiendes? Pero eso no quiere decir que no existía. No, exacto. O sea, no existía el conocimiento de la orientación sexual, como se conoce ahora. Y es tan difícil, una vez más, entender esto con el concepto actual. Lo heavy de esto es que si vamos a ser tan apasionados, hay que hacer un estudio responsable, objetivo. De 31,000 versículos que hay en la Biblia, ¿sabes cuántos hablan sobre la homosexualidad? ¿Cuántos? 6. Nada más. 3 Antiguo Testamento, 3 Nuevo Testamento. Y toda esta doctrina, todo nuestro odio, nuestro repudio está basado en 6 versículos. Jesús habla de miles de cosas más. La Biblia habla de miles de cosas más. Desde la avaricia, desde la codicia, de no ayudar al prójimo, pero no somos tan apasionados por esto. Entonces, vamos a ver cuáles son estas 6. Y la primera está en verdad en Génesis. En Génesis 19. Y lo interesante de esto es que ¿qué es lo que sucede? Es una historia en la que cuenta que vienen 2 manes vestidos de ángeles y vienen acá a Sodoma y Lot les dice: vean, panas, quédense con nosotros, vengan, les invito a que pasen la noche donde nosotros, ¿okay? Entonces, eso es lo heavy, porque en ese rato, y pueden leer la Biblia, obviamente no vamos a leer todo, pero en ese rato dice que todo el pueblo, sin excepción, adultos y jóvenes, todo el pueblo viene a la casa de ellos y decirles: queremos conocerlos. Pocas queremos tener relaciones con ellos. Primero tienes que empezar un poco a ver. Entonces, ¿quiere decir que todos los de ese pueblo eran homosexuales? O sea, y queremos conocerlos. Pero lo heavy aquí es la respuesta de Lot, que no hablamos y que no pensamos, porque solo condenamos una parte. Y miren lo que dice. Dice: por favor, hermanos míos, no hagan tal maldad. Después de que dicen que quieren conocerlos, no hagan tal maldad. He aquí tengo 2 hijas que todavía no han conocido varón. Las sacaré pues y hagan con ellas como les parezca. Solo que no hagan nada a estos hombres, porque para esto han venido a la sombra de mi techo. O sea, aquí ves claramente la jerarquía de género. Quieren violarle a 2 extraños, a 2 extranjeros,
Y el papá dice, panas, no les hagan nada, tengo 2 guaguas, tengo 2 hijas, a ellas sí violenles, háganle lo que les parezca. Es tremendo, es heavy. Pero ¿por qué no hablamos de eso? ¿Por qué nos saltamos de esa parte de que lo que hace Lot es miserable, en realidad? O sea, y bajo ese concepto, si estamos tomando la Biblia como tan literal como ¿estaría se bien? la toma, entonces la Biblia está incitando a la violación. Está incitando Y eso, está incitando el justificando la tráfico de violación personas, está a incitando menores. la prostitución. Exacto. Entonces, el problema es que no leemos con el contexto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los manes dicen, no, les queremos a ellos. En pocas, los ángeles cogen, los dejan ciegos. Lot y su familia huyen. Y Dios destruye a Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Ahora, la cosa es esta. Hay muchas veces que en la Biblia se hace referencia a Sodoma y Gomorra. Ajá. Algunos dicen más de 20. En ninguna sola vez se hace referencia a la homosexualidad. Nunca. Solo hay una en Judas, en la cual hace referencia a la sexualidad, a la inmoralidad sexual. Pero ¿cómo no va a ser inmoralidad sexual? Pues si es que quiere todo un pueblo violarle a 2 manes. Claro. Obvio. Pero en ninguna parte más de la Biblia se hace referencia a Sodoma y Gomorra por ser homosexuales. Ajá. ¿Cuál es la perversión? ¿Cuál es la cosa ahí? Que estos manes querían violarles, obviamente. Y que Lot prefería que les violen a sus propias hijas. Exactamente. Entonces, si no fue eso, ¿por qué fue destruido? Ezequiel 14, 16, 49, que no sé por qué nos olvidamos de ese versículo, es clarísimo. Dice, esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. Orgullo, abundancia de pan y despreocupada tranquilidad tuvieron ella y sus hijas, pero ella no dio la mano al pobre y al necesitado. ¿Qué está hablando? Panas, esto es falta de hospitalidad. Así de fácil. No ayudaste al necesitado. Aquí dice, ¿cuál fue el pecado y cuál fue la razón? Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces hoy en día cuando escuchamos la palabra sodomita, inmediatamente decimos, es que es la homosexualidad? Incluso usamos la Biblia, porque en algunas versiones dice la palabra sodomita, que es una pésima traducción. Es porque, en el siglo I antes de Cristo, comienzan ya a salir estas ideas de que probablemente el pecado por el cual fue castigado Sodoma es por un pecado de homosexualidad. Obviamente esto es en la época griega, y muchas de estas personas que comienzan a creer esto, era evidente que también iban bajo la jerarquía de género, es decir, las mujeres son lo peor, ¿ok? Luego de esto, en el primer siglo, un filósofo contemporáneo, creo que se llama Justino, contemporáneo a Pablo, también dice lo mismo, y medio que lo asocia, pero no es extremadamente claro. No es sino hasta el IV siglo cuando comienzan a decir, ¿sabes qué? En verdad, vamos a decir que el pecado de Sodoma y Gomorra fue la homosexualidad. Obviamente esto pueden encontrarlo donde sea, pero en el siglo V es donde se pone heavy, porque viene ¿cómo se llama? Viene un emperador y comienza a hacer algo realmente heavy. El emperador Justiniano lo que hace es esto, dice, ¿saben qué? Toda la maldad, no toda la maldad, sino todos los desastres naturales y la calamidad que hay en el mundo es por culpa de los homosexuales. Y es ahí donde comienza a asociar y comienza a haber una persecución heavy, maldita a los homosexuales, que hasta el siglo XIX y hasta hoy en día hay países donde la persecución es heavy. Y no es sino hasta el siglo XI, en la Edad Media, donde se usa por primera vez, un monje comienza a usar la palabra sodomita para describir la homosexualidad. Es decir, cualquier Biblia que tiene la palabra sodomita o que queremos usar ese argumento, hay que botarlo por la ventana porque realmente ese argumento por ahí no va la cosa. Entonces, esta perspectiva podemos ver de Sodoma y Gomorra, o de que la homosexualidad es un sodomismo o que son sodomitas, ha sido una evolución del entendimiento de lo que en realidad pasó. Entonces es otra cosa que tenemos que por completo descartar. Luego viene la famosa de Levítico, porque Levítico tal vez decimos, aquí es un poco más claro. Entonces, para entender un poco de Levítico hay que entender algunas cosas. Habla de códigos de pureza, de santidad, de ritual del culto, y había muchísimos cultos paganos, y todo el punto de esto es de decirle al pueblo de Israel, vean, no sean como los otros, sean diferentes, ¿ok? Entonces, cosas que encontramos aquí, mi amor, que es heavy, es
encontramos el no comer carne con sangre, no puedes mezclar 2 tipos de hilos, no puedes plantar 2 tipos de semillas, si desobedeces a tus padres te van a apedrear, si es que usas el nombre de Dios en vano te van a apedrear, no puedes comer cerdo, camarón, langosta, toda la cosa. Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros hacemos hoy en día caso a esto? Es como que si estaríamos escogiendo qué queremos y no queremos. Pero bueno, llegamos a la parte de donde realmente va a esto, que son en realidad de los pecados sexuales, por decirlo así. Las prohibiciones sexuales, que son el 18 y el 20, los capítulos 18 y 20. Entonces, el 18 lo que nos dice es, primero esto: no tendrá relaciones sexuales con ninguna mujer durante su periodo de impureza menstrual. El 20, el castigo, dice, si alguien se acuesta con una mujer y tiene relaciones sexuales con ella durante su periodo menstrual, pone al descubierto su flujo y también ahí expone el flujo de su sangre. Los 2 serán eliminados de su pueblo. Esto es heavy, porque tú no escuchas a nadie poniéndose a decir, no pueden tener relaciones. Es más, hoy por hoy hay estudios que dicen que es hasta saludable, pero no escuchas a nadie saliendo a las calles a decir, estamos en contra de que las personas tengan relaciones sexuales cuando la mujer está en su periodo. O sea, y además que el versículo mismo, o sea, muestra como el pensamiento súper machista y retrógrado de que la menstruación es impura. Obviamente, y hay gente que tal vez lo debatiría y diría, es que en esa época se veía la sangre como algo sagrado. Ya, perfecto. Pero ahora no lo vemos de esa manera, ¿y por qué no estamos haciendo campañas o poniéndonos tan a la defensiva? Solo quería topar eso para ver un poquito. Lean todo 18 y 19 porque y el 20 es heavy. Pero luego vamos al 20 que dice, si alguien tiene, es el 19-20, si alguien tiene relaciones sexuales con una esclava que está por casarse con otro hombre, pero que aún no ha sido puesta en libertad, tendrá que pagarle a ese hombre por el daño causado, pero ni él ni ella serán condenados a muerte porque ella no era libre. Imagínate lo heavy que es esto, y aquí ves claramente la jerarquía social y la jerarquía de género. Primero te dicen, verás, una esclava, o sea, no está hablando en contra de las esclavas, de cierta manera está justificando que hayan esclavas. Ajá. Si te vas a acostar con una esclava antes de que se case, ¿sabes qué? No te vas a matar, pero tienes que pagarle a él, a ella nada. O sea, la mujer no solo es esclava, sino que es lo último. Entonces, hay que entender un poco lo que está sucediendo acá, claro, para ir más allá. Pero vamos a meternos a estos que nos interesan. Miren lo que dice en el 18-22. Dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. ¿Y cuál es la paga? En el 20:13 dice, si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con una mujer, los dos cometen una abominación. Ambos morirán irremisiblemente, su sangre está sobre ellos. ¿Sabes que hay versiones que dicen, ambos morirán, se lo ganaron, se lo buscaron un poco? O sea, es realmente heavy. Aquí hay unas preguntas, ¿por qué nunca condena que 2 mujeres se acuesten, ¿no? Algunos dirán, es que no veo la práctica, para mí no es eso, algo más profundo debe haber, pero es impresionante como dice, si un hombre se acuesta con un hombre como se acuesta con mujer, ahí ves una vez más cómo es, un hombre nunca puede tomar el rol de la mujer. Puedes ver claramente esta jerarquía, pero si vamos un poco más allá, nos damos cuenta que todo está relacionado con la prostitución sagrada. ¿Qué es lo que hacían en esa época? El contexto de estos cultos idolátricos, estas prácticas, lo que hacían era, venía la gente, depositaban sus diezmos, sus ofrendas, sus rituales, y luego iban y se acostaban con estos, eran esclavos sexuales. Violaban a estos jóvenes, estos prostitutos sagrados que se los llamaban. Entonces iban al templo para hacer esta práctica, y se dedicaban a violar a estos jóvenes, a estos prostitutos sagrados. Entonces, es lo que nos está hablando que estaba sucediendo en esa época. Y no solo eso, sino que, ¿por qué se decía que no puede acostarse? Porque se veía el sexo como una forma para reproducirse, por decir así. Ajá. Entonces decía, bueno, primero que nada, entonces esto no trae ningún fruto, pero segundo, una vez más, vuelves al punto en el que pones a otro hombre en la posición de la mujer, que para ellos era lo peor. Porque ¿qué sucedía? Cuando habían guerras, cuando habían batallas, a sus enemigos les violaban. Era una forma de decir, te estoy humillando, no vales absolutamente nada. Entonces, el contexto en el que está hablando acá es justamente eso, es el abuso del poder, es denigrante, nada que ver con una relación de amor. Ajá. Absolutamente nada. No está condenando el amor, está condenando en ese contexto los prostitutos sagrados que iban las personas y
tenían relaciones. Ajá. Ahora, hasta ahí queda, ahora vez más, esto es un estudio súper extenso, entonces cada uno tiene que buscarlo, pero hasta ahí queda lo del Antiguo Testamento. Pero ¿cuál es la justificación que se tiene hoy en día? Aquellas personas que creen en la gracia dicen, bueno, ¿sabes qué? Justificación para todos estos mandamientos de Levítico, por ejemplo, no comer carne, guardar el sábado y todo esto, no puedes prestar y pedir intereses. Es que vino Cristo y con Jesús se acabó la ley. Es lo que dice, ¿no? Cristo es el fin de la ley. Claro. Entonces ya, chévere, es el fin de la ley. Pero si es el fin de la ley, ¿por qué escoges que sí y que no? Porque ellos mismos siguen en contra de los homosexuales. Entonces no voy a ir por ahí. Pero hay aquellos otros que dicen, no, en realidad Jesús no fue que acabó la ley, sino que habían 3 tipos de leyes, la moral, la civil y la ceremonial. Jesús lo que hizo fue, cumplió con la ley, o el fin es la ley ceremonial y la ley civil. ¿Ya? Una interpretación, porque nunca dice eso, dice claro. La ley, nunca dice la ley moral. Pero si vamos por esta, dices, entonces, ¿qué sucedió? ¿Por qué cuando tú lees esto, que dice que tienes que matarlos a los homosexuales, si vamos a ser tan literales, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, es terrible. Entonces, si es que alguien que dice, no, es que en verdad no cambió esto, bueno, ley moral, entonces, ¿por qué no los matas? Y la respuesta es, porque el único que podía cambiar la ley era Dios. Y como vino Jesús, cambió la ley, Él podía, pero ahí la pregunta es, entonces estamos hablando de un Dios que cambia. Un claro. Dios que antes no era misericordioso y ahora está siendo misericordioso. Sí, y lo que me parece súper importante recalcar es que lo que cambia es la sociedad. Lo que cambia es el pensamiento. La perspectiva que tenemos. Y justamente por eso es tan importante ver todas estas cosas, porque te muestra el contexto de cómo era esta cultura. Entonces ahora estamos viendo súper claro que tal vez no era una cultura homofóbica, lo que era una cultura extremadamente machista. Por completo. Y ahí vienes Pero no quiere decir que Dios sea el homofóbico o el machista. Es la gente. Exacto. Uno escribe sus perspectivas, su realidad. Entonces, después de ver esto, obviamente, ninguna de estas dos opciones de el fin de la ley o que bueno, Él cambió, entonces una vez más volvemos a que Dios cambió y que Dios antes tenía misericordia, ahora no, esas quedan también sin fundamento. Sí. Vamos ahora al Nuevo Testamento, porque ya sí se ve en verdad, sabes que fue el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento no habla, es diferente porque ya estamos bajo la ley, bla, bla, bla. La cosa es que primero hay que entender que Jesús no habla sobre esto, ni lo menciona. O sea, en ninguna traducción de la Biblia hay como un quote directo de Jesús hablando sobre la homosexualidad. Para nada. Y en la cultura greco-romana en realidad hacían esas prácticas. No se veía mal tener sexo entre dos personas del mismo sexo. El problema era cuando eran de diferentes clases, o sea, siempre y cuando sean de diferentes clases sociales. Yeah. Es decir, volvemos a la jerarquía social y a la jerarquía sexual, de género. Si es que dos personas de la clase social, de la misma clase social, tenían relaciones, el que recibía, para ser tan gráfico, pero el que recibía era pésimo esto. Por eso, ¿qué usaban? Esclavos, jóvenes, niños, porque tomaban el lugar de la mujer que era la última rueda del coche. ¿Me entiendes esto? Pero es heavy esto que incluso tú hablábamos de esto, de cómo Jesús no solo que no habla, sino que no va sanando. Exacto. O sea, Jesús andaba por todas las calles y nos muestran en la Biblia, nos relatan la mayoría de evangelios los mismos milagros que Jesús hizo, ¿no es cierto? Entonces, Él se juntaba con los leprosos, Él se juntaba con todos los enfermos y les curaba. Si es que Él hubiera andado curando homosexuales, ¿no crees que estarían en la Biblia? O sea, que valdría la pena incluirlo. Y al mismo tiempo, como tú dices, hubiera dicho, ¿sabes qué? Deja tu camino. Deja tu pecado, como le dijo a la prostituta. Exacto, entonces la cosa es esta, es heavy pensar en esto, pero una vez más, igual no existía este concepto de homosexualidad, ¿no? Entonces, bueno, eso nos lleva a Corintios 6:9. Y dice esto: ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres. Ahí está, la típica, clarito. Algunas versiones dicen ni los homosexuales, ¿ok? Pero esto va de la mano de 1 Timoteo 1:9-11. Quiero leer esto. Dice: también sabemos que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores. Ponga atención a esto. ¿Dónde le pone el grupo, no? El grupo le pone de fornicarios, sodomitas, secuestradores. Una vez más, la palabra sodomita ahí mal traducida. Sí. Dice: para los mentirosos y perjuros y para todos los que se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí se me ha encomendado. Aquí hay algunas cosas. Primero, la palabra que se usa para
palabra afeminado es la palabra malakoi. Esto es griego, una palabra griega. Que sí, podría ser una traducción de afeminado, pero ¿por qué? Porque una vez más, el ser afeminado implicaba que tú tenías atributos de mujer y era lo peor que podía ser. Pero no es la mejor traducción. La mejor traducción en realidad es gente blanda, gente suave, gente débil, floja, debilidad de carácter, ¿ok? Pero lo heavy es que en la parte que dice que se acuestan con varones, o la parte que habla de, que algunas traducen como sodomita, como homosexual, es la palabra arsenokoitai, ¿ok? Es la palabra con la cual se ha usado para traducir homosexual, que además es una, o sodomita, que es una pésima traducción, y sí, en efecto, lo que significa es, perdón que sea tan gráfico, pero es penetración anal, es sexo anal, o sea, a eso se refiere, ¿ok? Pero la cosa es esta, habla de estas relaciones carnales. Pero una vez más, vuelve al punto que tenía que ver con estos cultos paganos que existían en Corinto. Eran jóvenes que habían sido esclavizados para la prostitución sagrada. De eso es lo que está hablando. Y lo heavy es cómo junta que decíamos los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores. Los sodomitas es arsenokoitai. Para los fornicarios, sodomitas, secuestradores. Ahí se ve clarito lo que está condenando a los secuestradores, aquellas personas, y los fornicarios, aquellas personas que cogían a estos jóvenes. Algo que no era suyo, que cogían algo que no era suyo. Y abuso de poder, volvemos a eso. Los violaban, está en la misma página. ¿Por qué? Por su deseo de fornicar, por su deseo descontrolado, por sus pasiones que no tenían límite. Entonces, aquí podemos ver una vez más que no está condenando a las relaciones con amor. Y luego vamos a otras relaciones homosexuales de amor, es decir, gente una vez más comprometida, algo consensuado. Vamos a Romanos porque también es bien heavy y tienen que leer todo lo de Romanos porque es largo, pero Romanos 1, voy a enfocarme solo en 2 versículos, dice esto que son los que se usan. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Ok, acordémonos de eso, naturales y naturaleza. De la misma manera, los hombres dejaron las relaciones naturales, una vez más, con las mujeres y se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución que merecía su perversión. Una vez más, pues decir, ahí está. Pero quiero leer un versículo que está en 1 Corintios 11, donde usa estas palabras, antinatural o naturaleza, y vergonzoso. Y dice, juzguen ustedes mismos. ¿Está bien que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Acaso la naturaleza, la misma palabra usada, la naturaleza misma, no les enseña que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Ahí está, otra vez deshonroso. Por el contrario, para la mujer es motivo de honra dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le fue dado el cabello. La palabra natural, y cómo se describe esta palabra natural, no es algo biológico. Claro. Es algo de la época. Es una construcción social. Exactamente, es algo habitual, algo que se hacían como se lo esperaba. Por eso los hombres no deberían tener pelo largo, pero es lo mismo que habla allá. Claro, es no dice que no habla de biológico, es culturalmente, al ser antinatural, es algo no común, algo no practicado, no practicado, exactamente. Claro, o sea, si no fuera natural que a los hombres les crezca el cabello, no les crecería. Obviamente, exactamente, esto es regular, algo que se esperaba. Pero lo heavy de acá es que, una vez más, si leen todo Romanos 1, el contexto es la idolatría. ¿Y por qué? Porque esta idolatría siempre te lleva al abuso de poder. Y hay otra cosa que es heavy, que es esto, que como vimos en Romanos, dice, hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales. La traducción literal es las mujeres de ellos, es decir, pertenecían a ellos. Entonces, no están hablando de mujeres homosexuales, mujeres heterosexuales. Lo que están hablando acá es de esta lujuria excesiva, de este deseo descontrolado, de personas que probablemente eran, tal vez todos heterosexuales, tal vez algunos sí tenían esta atracción, pero está hablando de estas personas que vienen, y una vez más, que están haciendo abuso de poder, están fornicando, están tratando de saciar su deseo sexual, abusando del otro. ¿Pero acaso eso no sucede en las relaciones heterosexuales también? ¿Acaso no hay personas que tienen estos deseos y se acuestan una y otra vez con una persona y las violan o las ¿cómo se llama? Abusan de ellas? Pero no estamos condenando las relaciones heterosexuales. Ajá. Hay algo dentro de nosotros que en realidad nos ha llevado a decir, hijo de madre, al heterosexual le pasó todo, pero
al homosexual no le pasa nada. Y es un comportamiento totalmente aprendido. Así es, Uno pero no aquí, nace sintiéndose incómodo. exacto, y aquí vemos claramente, obviamente, nos demoraríamos años haciendo un estudio de esto, podríamos hacer unos 3 horas, 1 hora fácil por cada versículo. La información está ahí, pueden ir, pueden leer, pueden entender, pueden escuchar, pueden... la idea no es, como hemos dicho siempre, no es que nos crean, es una perspectiva que vayan y leanlo, pero es tan claro esto de que la Biblia no condena la homosexualidad, no lo llama pecado, y eso tiene que cambiar entre nosotros porque es lo que nos ha llevado a la discriminación. Pero hay algo más allá, y me encanta como el Robert de la conversión en curso lo pone, y es increíble, es... Aún si es que hubiéramos llegado acá y no hubiera mala traducción o no hubiera mala interpretación, porque hay cosas que son mala traducción, hay cosas que son mala interpretación, pero hay cosas que simplemente están escritas en la Biblia y están mal. Están mal. Hoy en día nadie diría la mujer es mejor, el hombre es mejor que la mujer. Bueno, algunos todavía lo dicen, pero ya no es eso, ya no lo vemos así. Nadie hoy por hoy estaría a favor de la esclavitud. Aún si es que la Biblia fuera clarísima y diría, ¿sabes qué? Sí, condeno al homosexual, el homosexual tiene que morir, no significa que está bien hacerlo. Porque vemos la evolución que se ha tenido, ya luchamos por los derechos de las mujeres, luchamos para que se acabe el machismo, luchamos, o una lucha heavy, para que ya no haya la esclavitud. Es más, históricamente los americanos, los gringos, usaban versículos para justificar la esclavitud. Y está ahí. O sea, exactamente. Uno fácilmente puede usar la Biblia para justificar sus prácticas. Y significa entonces que vamos a justificar los genocidios, vamos a justificar todos los asesinatos, toda esta barbaridad que hay en la Biblia. Y eso me lleva al otro punto de aquellos que dicen es que Jesús vino y como Él era Dios, Él cambió la ley porque Él sí podía cambiar. Entonces antes era pecado y lo matabas, ahora no. Pero la pregunta es, ¿en realidad vamos a creer en este Dios tan bárbaro, en este monstruo de Dios? Si algo hizo Jesús fue mostrarnos que Dios siempre ha sido como Jesús, pero no lo sabíamos. Ahora se dice, han escuchado, pero yo les digo, se comporta completamente diferente, no porque Dios es bipolar y dijo, los voy a matar y ahora, sabes que ya me dio ganas de ser un poco más amable con ellos. No. El problema con pensar que vino a Dios a decir, a que Jesús cambió la ley y que antes estaba bien, es que estamos volviendo a este punto de que Dios es un miserable. O sea, era un miserable. Pero una vez más, no se trata de eso. Se trata de decir, la gente ha ido cambiando de perspectiva, ha evolucionado. La Biblia, ¿qué es? La perspectiva del hombre de lo divino, de Dios. Así como veo mi entorno, mi contexto, así debe ser Dios. Años después, 2000 años después, tenemos que ver, hemos evolucionado en tantas cosas como las cosas que mencioné. Obviamente, deberíamos también evolucionar en esto. Pero más allá que un estudio, el otro día hablaba con este man que se llama Naked Pastor, que deberían todos seguirlo, en verdad es increíble, tiene una cuenta en Instagram, y hablábamos ahí en una llamada de WhatsApp, y él me decía, ¿sabes cuál es la mejor manera de entender esto? Conociendo a los homosexuales, teniendo amigos que sean homosexuales. Y creo que eso me llevó a este versículo, Filipenses 2:4, que dice, no busque cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. No busque su propio interés, sino que busca también el de los demás. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer. Es hora, creo yo, de ponernos en sus zapatos. Es hora de entender lo que pasa en ellos. Hemos escuchado historias que nos han contado, la historia de la Gami. ¿Cuánto sufría? ¿Cuánto sufría porque no podía ser normal? Porque la gente le decía que no era valiosa. Porque la gente le decía que era pecado y que era condenada y que no era digna de Dios. Hay una persona de Juan que me contaba que él iba a Juan. Y cuando iba a Juan le rogaba y le decía, Dios, cámbiame, todas las veces. Y nunca le cambió. La frustración que tenía. Y dijo, bueno, mi vida voy a ser miserable, voy a casarme con una mujer. Es heavy. Creo que tenemos que comenzar a entender el miedo por el cual pasan día a día. Me van a descubrir. Ahora, ¿qué me van a hacer? ¿Cómo salgo del closet? ¿Cómo vivo? Cuando ves estas masacres en la televisión dices, ¿cuándo me toca a mí?
Es hora de ponernos en sus zapatos, es hora de conocer sus historias, es hora de dejar esto atrás, es hora de cambiar. Es hora de decir, voy a hacer algo por ellos. Pero si es que no conocemos sus historias, si no dejamos de estos prejuicios, si no dejamos de es pecado, es antinatural, la Biblia lo condena, lo acabamos de ver, ¿cómo se llama? No son dignos de Dios. Ajá. Nunca vamos a conocerlos. Y si no los conocemos, ¿qué estamos haciendo? Y conocerlos fuera de los prejuicios, porque fácil es hacerte amigo de un homosexual y todo el tiempo estar pensando en cómo le voy a decir, como que tiene que cambiar, cómo le voy a... ¿En qué momento le digo que Dios te puede transformar? Sino de verdad conocer sus historias, o sea, y conocer lo duro que debe ser. Y es una cosa que nosotros no entendemos. Y por eso mismo era tan importante para nosotros escuchar la perspectiva de la Gami, porque es alguien que lo ha vivido y nosotros podemos hablar desde la comodidad de nuestro privilegio de no tener que haber pasado y no amar a una persona que la sociedad no acepta. Y otra cosa que también a veces decimos es, imagínate como que cuando has estado enamorado y le amas a una persona, imagínate, o sea, el dolor de que te rompan el corazón y saber que no puedes pasar tu vida con esa persona. O sea, me imagino, estar enamorado de ti. Ajá. Y saber que la sociedad, la religión, la gente no me va a permitir y no voy a poder estar contigo. Y entonces contigo. Que mejor te vas a casar con otra persona y hacerle el daño a esa otra persona. O sea, imagínate eso. Dos personas infelices. Y al mismo tiempo una otra cosa. Que dicen, bueno, entonces que se abstengan. Claro, que se abstengan. Exacto. O sea, nosotros nos abstenemos, a menos que tengas el don, el deseo, las ganas. Pero imagínate eso. Es tan fácil decir, tú cambia, tú sé diferente. Exacto. Pero nunca ir a nosotros y decir que tengo que cambiar. Y la cosa es que, como hemos creído esto por muchísimo tiempo. En nuestras últimas reuniones, te acuerdas que incluso algunas personas se enojaron, pero yo decía, yo estoy bien porque aquí sea un lugar lleno de personas homosexuales, no para cambiarlas, sino para incluirlas. O sea, esto sí fue algo que tal vez ahora para muchos sea shock, no sé, pero es algo que siempre estuvo ahí. Obviamente en los últimos meses hemos sido mucho más claros y hemos decidido esto porque creo que ahora decidimos no callarnos. Ahora hemos decidido como Juan, no vamos a ser tibios, no vamos a callarnos, no vamos a ser aquellos que digan, no importa, mejor no hables. Vamos a hablar a favor, vamos a hablar de las personas, de los seres humanos, vamos a decir, estamos aquí por ustedes, vamos a luchar con ustedes y por ustedes, vamos a apoyar a las minorías. Porque eso es lo que creo que tenemos que hacer. Juan tiene que ser un lugar seguro para todas las personas que sean diferentes. Especialmente en este caso, en este contexto, a las personas homosexuales. Tiene que ser un lugar seguro para ellos. Porque son parte de la familia de Dios, son parte de nuestra familia como seres humanos. Y claro, algo que yo también creo que tengo que ser honesto es, si alguien está escuchando este podcast y ha venido a Van o ha sido parte de Van y en algún punto no sintió que lo celebramos, en algún punto no sintió que lo apoyamos, en algún punto sintió incluso que lo discriminamos, quiero ser honesto y creo que tenemos que pedir perdón por no haber sido ese lugar que quisimos ser o ese lugar que tenemos que ser, de inclusión, de amor, de celebración sobre todo. Y claro, no ganamos nada, ¿no? No es que somos homosexuales para decir estamos justificando nuestro pecado, que es la típica, estamos casados, felizmente casados, pero no se trata de eso, no se trata de eso. Algo que yo siempre pienso es, desde el día 1, cuando no éramos One sino One Heart, al comienzo nuestro lema era como que vamos a ir a cambiar el mundo. Después, cuando ya éramos One, se convirtió en ilumina tu mundo. Ilumina tu mundo y haz que la vida de los demás sea mejor. Siempre dijimos eso. Y todo regresa a eso. Eventualmente, cuando pausamos One, nos dimos cuenta que la única manera de hacer que la vida de los demás sea mejor era realmente escuchando a las personas a las que no estábamos escuchando. Y escuchando a esos como puntos ciegos que no nos permiten ver más allá. Y por eso hemos querido hacer lo que hemos estado haciendo, es invitando a personas de otras perspectivas que tal vez nos hagan ver eso que no estamos viendo. Y de esa manera nosotros convertirnos en mejores seres humanos. Siempre hemos creído que
Y la Biblia lo dice, y lo dice muchísimas veces. Nuestra responsabilidad es hacer que el cielo sea en la tierra. Y eso no se refiere a cuando nos muramos y vayamos a más allá, que el cielo sea aquí físicamente en la tierra. Esta vida que vivimos, este planeta que conocemos, es traer el cielo a la tierra. Y la única manera de hacer eso es siendo mejores seres humanos. Y es impresionante porque ese concepto que tú traes, ese concepto que lo encontramos, como dices, como concepto en la Biblia de traer el cielo acá, eso significa incluir a todos. Exacto. No significa el famosísimo te tolero. Ajá. Es una estupidez. Es hora para mí, yo tuve que ser honesto y tuve que ser real, de dejar de lado estas frases que yo decía de Dios ama al pecador, pero el pecador, bueno, eso no dije, pero es muy común que se diga. El amar no es aceptar, y entiendo por completo que es verdad, pero en este punto usamos esto por una razón, porque queremos justificar, en mi caso, la homofobia, y sé que muchos tenemos que ir adentro y decir cuál es la cosa que nos lleva allá. Me fascina el concepto que dices de traer eso, el cielo acá. ¿Y cómo lo hacemos? Creo que abrir nuestra mente, obviamente viendo diferentes perspectivas. Me encanta lo que tú siempre dices, como no somos la ley moral. No dijimos. O sea, hace rato que nosotros no nos hemos considerado una autoridad moral. Así es. Siempre hemos dicho, no estamos aquí para decir qué está bien y qué está mal. O sea, y tampoco estamos aquí para convencer a nadie. Exacto. O sea, sí, y al mismo tiempo también estamos diciendo, vamos a ponernos del lado de los, que para mí es del lado de lo que Jesús protegió, de los que con Jesús estuvo, es, ¿sabes qué? Vamos a estar del lado de las minorías, vamos a estar del lado de aquellos que han sido oprimidos por tanto tiempo. Pero creo que aquellas personas que estuvimos tal vez en el limbo, que no estábamos acá ni acá, ojalá que vayamos a un estudio más profundo, que vayamos a lo más profundo de nuestro corazón y ver cuáles son las cosas de estas, para en realidad ser estos amigos que de toda esta comunidad que los defendemos, que luchamos con ellos por sus derechos, que dejamos los chistes, pero empieza acá. Realmente creo que empieza acá y creo que es la responsabilidad de cada uno y podemos soñar en un mundo mejor. Queremos soñar, como más soñamos con un mundo mejor. Soñamos con una igualdad, soñamos con un mundo donde todos puedan ser parte de, un mundo donde nadie tenga que decir no eres digno, porque eso es lo heavy. Lo heavy es que nuestros comentarios y nuestras posturas lo que de fondo están haciendo es decir, tú no eres digno de conectarte con Dios, tú eres digno de conectarte con lo divino, no eres digno de conectarte con una comunidad religiosa, con una comunidad espiritual o una comunidad donde se practica la fe. Eso no está bien, pero sí creo que podemos soñar con algo mejor. Y empieza con nosotros, termina con nosotros, pero tenemos que cambiar esta perspectiva y abrir nuestro corazón para amar, para ser inclusivos y sobre todo para traer dignidad a todo lo que nos rodea.